Bueno, y vamos a encarar la última técnica de la que vamos a hablar en la clase de tamaño y forma, que es la ultracentrifugación analítica. ¿Mm? La ultracentrifugación analítica es una cosa que no sé si ustedes escucharon hablar realmente o le dieron bola, no es una cosa que tengan en los laboratorios ahora, no lo van a tener en la mesada seguramente, no lo van a tener ni siquiera al lado de la mesada ni en un laboratorio especializado, pero es un método que fue clave en un montón de descubrimientos trascendentes. Yo les conté al principio de la clase que fue la primera demostración de la uniformidad de las proteínas. Me acuerdo que una solución de proteína era algo uniforme y no un blob de cadenas de aminoácidos medio al azar. ¿De acuerdo? Permitió determinar muy temprano la existencia de fenómenos de asociación, la existencia y el tamaño de complejos macromoleculares. Ustedes hoy en día, cuando van a estudiar biología, van a hablar de los ribosomas, el 30S, el 50S, el 70S. Esos S son los coeficientes de sedimentación. Y los ribosomas, la primera clasificación, la primera descripción que tuvieron fueron sus coeficientes de sedimentación. ¿De acuerdo? Se dice, bueno, acá tengo ribosomas, y son ribosomas grandes, chiquitos, medianos, las partimos en dos, tengo la partícula 50S, la 30S, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Eso fue algo que se hizo hace mucho tiempo, cuando hay otra forma, digamos. La primera información estructural, entre comillas, sobre los ribosomas que hubo salió de, del uso de ultracentrifugación analítica. También fue clave para demostrar la replicación semiconservativa. No sé si tienen presente el experimento que fue clave para demostrar la replicación semiconservativa del ADN, es decir, que de una cadena de ADN salen después dos cadenas nuevas de ADN donde tenemos una hebra hija y una hebra madre en cada una, ¿de acuerdo? O sea, no es que sale, digamos, modelos alternativos que había eran, tengo una cadena doble hebra de ADN, puede salir o la misma cadena doble hebra de ADN y una nueva cadena doble hebra de ADN o cadenas mixtas. Con ultracentrifugación analítica utilizando muestras marcadas isotópicamente, se pudo demostrar que no salían una cadena nueva y una cadena vieja, sino salían dos cadenas con mitad nueva y mitad vieja. ¿De acuerdo? Y fue durante mucho tiempo, pero mucho tiempo, durante décadas, el método de referencia para la determinación exacta del peso molecular. Es decir, uno agarraba, tenía un sistema que se ponía a aislar páncreas de cerdo y encontraba ribonucleasa de páncreas de cerdo y decía, bueno, esto tengo una enzima. ¿Y qué peso molecular tiene la enzima? Y la forma posta determinada era por ultracentrifugación. Eso siguió siendo así hasta que Juan Carlos Laemri, a principios de los 70, desarrolló el método que ustedes conocen muy bien, digamos. ¿Cómo harían en este momento? Les voy a dejar 10 segundos para que piensen cómo harían para determinar el peso molecular de una proteína hoy. O sea, yo doy una muestra de una proteína y digo, che, ¿qué peso molecular tiene esta proteína? ¿Qué harían ustedes? La respuesta es, correría un gel de poliacrilamida con marcadores de peso molecular. Exactamente. Eso es lo que inventó la EMBLI o que puso a punto la EMBLI a principios de los 70. Y a partir de ahí la gente dijo, que voy a hacer una centrifugación analítica, siembro 25 muestras en un gel y ya sé todos los pesos moleculares, maravilloso, es genial, ¿verdad? Fue una pequeña revolución. Y a partir de ahí las ultracentrifugadas analíticas dejaron de ser utilizadas porque son aparatos grandes, costosos y que, digamos, daban la misma respuesta pero con mucho más trabajo. Bueno, durante un tiempo tuvieron una era oscura, unos 20, 25 años de desprecio y dejados de lado, y a partir de los 90, con las mejoras en los sistemas de adquisición de datos, que dejaron de ser fotitos a ser sistemas fotitos literal, o sea, fotitos, fotitos, datos de ultracentrifugación analítica de los 60 eran fotitos que iban cambiando. Y a partir de los 90 se empezaron a hacer ultracentrifugaciones analíticas con sistemas digitalizados de colección de datos y además el desarrollo que vamos a ver enseguida de métodos de análisis numéricos para la interpretación que permitieron sacar mucha más información de una sola corrida de ultracentrifugación analítica. Bueno, esto es un esquema sacado del paper de este buen hombre Tess Wedberg, el señor que ganó el premio Nobel por determinar el peso molecular de la hemoglobina en 1926.
Y es una pieza, básicamente, tiene todo el sistema de cámara, de foto, de iluminación, etc. La verdad que es una cosa extraordinaria. A mí que me encantan las cosas de los aparatos viejos, me fascinó. Y bueno, las ultracentrífugas analíticas tienen un problema. Como van muy rápido, una cosa que se mueve muy rápido, si está en el aire se calientan. Hoy en día, las ultracentrífugas analíticas lo que se hace es, bueno, las ultracentrífugas, no solamente las analíticas, se las hace correr en vacío. Se hace un alto vacío en la cámara, de forma que el rotor dé vuelta y no se caliente. El señor Svedberg se ve que no se le había ocurrido, o no tenía forma de hacer alto vacío en el sistema, no sé, y la enfriaba con un flujo de hidrógeno. O sea, realmente que no haya estallado todo, pequeño milagro, supongo que habrán sido cuidadosos y demás, pero me daría bastante miedo trabajar con un flujo de hidrógeno, cosas que se mueven muy rápido. Pero bueno. Y estos son los resultados de test Svedberg. Acá está la carita del señor Svedberg, y los resultados que obtuvo de la distribución de la absorción de hemoglobina en función del tiempo. Este es un experimento de equilibrio de sedimentación. Acá está el esquema de las celditas. Y las fotos que sacaba, aburrísima la foto. Sacó un señor que ganó un premio Nobel con fotos así. Que aburrísima, una foto que es clarita arriba y oscura abajo. Pero bueno, peso molecular de la hemoglobina, nadie lo sabía. Te sacaste el premio Nobel, flaco. Genial. Bueno, ¿para qué sirve la ultracentrifugación analítica? Sirve para determinar el número de componentes y especies en una muestra, puede servir para determinación de impurezas, medición exacta de la masa molar, distribución de coeficientes de sedimentación, tipo de estequiometría de reacciones químicas, constante de equilibrio de unión, forma y carga de moléculas, y caracterización eventualmente de la no idealidad termodinámica de una solución. Ahora, ¿cómo funciona? La idea es bastante sencilla. Yo tengo un sistema, digamos, yo me paro en el sistema no inercial, o sea, la centrífuga, ustedes saben que la fuerza centrífuga no existe, pero si yo estoy parado en el rotor de la centrífuga, para mí va a existir. ¿De acuerdo? O sea, pasa que el rotor existe, el rotor de la centrífuga es un sistema no inercial, ¿de acuerdo? Pero si estoy parado en la centrífuga, voy a sentir una fuerza que va a ser proporcional a la velocidad angular del rotor y a la distancia que esté del centro de la centrífuga. Va a ser omega cuadrado por R. Esta es la fuerza de sedimentación. Va a depender del peso de la masa de la partícula y de la aceleración que siente. Fuerza es masa por aceleración. La aceleración es omega cuadrado por R. Omega es la velocidad angular y R es la distancia respecto del centro. A medida que yo me alejo del centro, la fuerza centrífuga es cada vez más fuerte. Y a medida que voy más rápido, la fuerza centrífuga es más fuerte. Y la fuerza centrífuga es tanto más fuerte cuanto más pesado sea yo. ¿De acuerdo? Ahora, el sistema, en una solución, mi soluto, puede ser mi proteína, mi ácido nucleico, mi complejo, va a estar en agua. Y en agua las cosas flotan. ¿De acuerdo? Es decir, principio de Arquímedes, un cuerpo sumergido en el agua recibe un empuje de abajo hacia arriba igual a la masa del líquido que desplaza. ¿De acuerdo? Es decir, el agua me lo va a hacer flotar. Y la fuerza de flotación va a ser la masa del agua desplazada por la misma aceleración. ¿De acuerdo? La masa del solvente desplazado depende de la densidad del solvente y del volumen del soluto. Y bueno, también voy a tener una fuerza de fricción, ¿de acuerdo? Si algo se mueve en el agua, voy a tener una fuerza de fricción que se va a oponer al movimiento. La masa del solvente desplazado depende de la densidad del solvente y del volumen molar parcial del soluto. Es la masa del soluto por el volumen molar parcial del soluto, que es el volumen de solvente desplazado, y la densidad por la densidad del solvente. Bueno, la fuerza de fricción aumenta mientras las partículas se aceleran, pero eventualmente alcanza un estado estacionario, ¿de acuerdo? Donde la velocidad de descenso es constante. Y en ese estado estacionario, la suma de las fuerzas tiene que ser cero. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo describir las fuerzas que actúan sobre mi sistema y sumarlas. Y una vez que tengo esta ecuación que describe el movimiento de mi partícula en el rotor, puedo juntar los términos y reacomodarlos.
Y juntando términos y reacomodando, dejando por un lado constante y por otro lado variables, llego a que la velocidad de sedimentación para distintos campos de aceleración y en función del radio resulta ser constante. A esta constante se lo conoce como el coeficiente de sedimentación. Y el coeficiente de sedimentación es el peso molecular de mi sistema por 1 menos la diferencia de densidad de mi sistema, de mi proteína, con el solvente. O sea, esta es la diferencia de 1 menos volumen molar parcial por densidad, es básicamente la diferencia de densidad con el solvente, dividido, bueno, n para hacer peso por partícula, el número de Avogadro, por el coeficiente de fricción. Como todas estas cosas son constantes, llego a la conclusión de que yo espero que mi partícula baje a una velocidad que es constante respecto del radio, de la posición que esté. ¿De acuerdo? O sea, todas las partículas que están en la misma posición, a una cierta velocidad, van a ir a la misma velocidad. Y esa velocidad es el coeficiente de sedimentación. El coeficiente de sedimentación, ese, se mide en Svedbergs, que es una unidad que le pusieron en honor a de Svedberg, que tiene como unidades segundos. ¿De acuerdo? Un Svedberg son 10 a la menos 13 segundos. O sea, cuando uno junta todo esto o todo esto, las unidades que le quedan son segundos, y un Svedberg es 10 a la menos 13 segundos. ¿De acuerdo? O sea que el ribosoma 70S baja en una ultracentrífuga a 70 por 10 a la menos 13 segundos. Ahora, este coeficiente de sedimentación, ¿qué tiene? Información sobre el peso molecular, en primer lugar, el volumen molar parcial y el coeficiente de fricción de la partícula que está bajando. Es la velocidad de campo, de desplazamiento en el campo de la centrífuga. Esto de acá. ¿Cómo es una ultracentrífuga hoy en día? Bueno, una ultracentrífuga hoy en día luce así, una ultracentrífuga analítica. Las ultracentrífugas lucen igual, nada más que una ultracentrífuga común no tiene el aparatito para medir lo que pasa en el rotor. Y de hecho, una ultracentrífuga analítica se puede usar como una ultracentrífuga normal. Se pone un rotor de ultracentrífuga normal y anda y baja. Pasa que en general la gente que tiene una ultracentrífuga analítica prefiere usarla para hacer experimentos de sedimentación o de equilibrio y no para ultracentrifugar una muestra que la podría centrifugar una ultracentrífuga común. Pero bueno, típicamente como cualquier ultracentrífuga puede dar vuelta hasta 60.000 revoluciones por minuto, que es mucho. 60.000 revoluciones por minuto es muy rápido, son 300.000 G, 300.000 veces la fuerza de la gravedad. Y pueden tener distintos sistemas de detección. Se puede medir absorción o se puede medir interferométrico. No voy a entrar mucho en detalles de esto. El de interferométrico es un poquito mejor que el de absorción por la cantidad de información que tiene. Pero bueno, básicamente esos son los dos sistemas. Hay también de fluorescencia, pero no conozco, no he visto ninguna, los he visto publicitados, pero no he visto ninguna otra centrífuga con fluorescencia. ¿De acuerdo? En interferométrico, un simple detalle sobre esto es que tiene un interferómetro y lo que mide es la diferencia de, ¿cómo se llama? El N, lo del agua, el índice de refracción entre la solución y el solvente. Entonces, lo que tiene de bueno el sistema interferométrico es que, por un lado, se pueden medir cosas que no absorben o que no fluorecen, y por otro lado, como es menos dependiente, es más depende de la masa que del coeficiente de absorción. Y en muchos casos los coeficientes de absorción pueden ser complicados, porque ya lo deben saber ustedes. Por ejemplo, yo tengo un sistema donde tengo una proteína y un ácido nucleico. ¿Quién va a absorber más? A ver, tic, tac, 5 segundos. Tac, 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 tac. La proteína o el ácido nucleico, del mismo tamaño, del mismo peso molecular. Absorbe más la proteína, absorbe más el ácido nucleico. ¿Quién tiene más cromóforos? ¿Cuáles son los cromóforos de la proteína? La proteína tiene como cromóforos en el V cercano los aminoácidos aromáticos. Y los ácidos nucleicos tienen todas sus bases, ¿de acuerdo? La proteína, ¿cuántos aminoácidos aromáticos tiene? Algunos. Los ácidos nucleicos, ¿cuántas bases tienen? Todos. En general, los ácidos nucleicos para la misma masa absorben mucho, pero mucho más que la proteína. Es decir, que si mido absorción, voy a estar complicado porque voy a ver solamente el ácido nucleico y la proteína no. Si mido interferencia, puedo llegar a ver las dos cosas. ¿De acuerdo?
Pero bueno, eso es un detalle de color. Sepan que hay dos sistemas y que la interferencia sirve para algunas cosas y que la absorción no sirve. Las celditas son una cosa muy bonita, se arman, o sea, las arma con una pinza de torque, es una cosa muy bonita de hacer también. Y tiene dos ventanitas de zafiro bastante gordas para aguantar la fuerza centrífuga, el vacío, todo, que encierran una cosa que se llama el centerpiece, que es donde están ubicadas propiamente las celdas. Y las celdas vienen con distintos centerpiece, o sea, se puede cambiar este centerpiece, que es el espacio donde voy a poner mi muestra y donde voy a estar midiendo el cambio de absorción. Entonces, uno con una misma celda puede poner distintos centerpiece y hacer distintos tipos de experimentos. Ahora, ¿cómo voy a analizarlo? ¿Cómo va a ser un dato de ultracentrifugación analítica? Bueno, esto es un experimento de velocidad de sedimentación. En un experimento de velocidad de sedimentación, yo lo que voy a tener es inicialmente una muestra donde la proteína, ácido nucleico, lo que quiera que haga bajar, va a estar distribuido homogéneamente, y a medida que yo vaya centrifugando, la muestra se va a ir yendo para abajo. Y lo que voy a ver es un borde de absorción que se va corriendo. Entonces, puedo interpretar el centro de ese borde como la posición promedio de las partículas que estaban originalmente en un extremo. Si aplico la ecuación de Juan Carlos Svedberg, de T. Svedberg, puedo ver que, digamos, haciendo una pequeña conversión, puedo ver que si grafico el logaritmo de la posición, de la posición radial de mi menisco, no, de mi borde de sedimentación en función de omega cuadrado por S, lo que voy a obtener es, de omega cuadrado, perdón, y de T, voy a obtener en la pendiente el coeficiente de sedimentación. Y normalmente los coeficientes de sedimentación se calculan como S, van a encontrar 20W, es decir, normalizados a 20 grados en agua. ¿Por qué? Porque la densidad del agua varía con la temperatura, y si yo hago un experimento, porque no necesito hacer una proteína que la quiero desnaturalizar a 60 grados, y hago a 60 grados el experimento, el coeficiente de sedimentación va a ser muy distinto que el que sería el mismo sistema a 20 grados, y para eso se normaliza. ¿De acuerdo? Simplemente es una cuentita donde se comparan, digamos, se normaliza por la viscosidad y la densidad del agua a 20 grados, respecto de las condiciones experimentales. Entonces, un experimento de velocidad ultracentrifugación analítica de velocidad de sedimentación básico es simplemente seguir el borde de sedimentación en función del tiempo. Y eso me da directamente el coeficiente de sedimentación. Estos son los experimentos que hacía desde ayer y hace tiempo. Ahora bien, esto no es muy divertido, ¿de acuerdo? Está bien, pero yo le dije que se podían hacer cosas bastante maravillosas con la ultracentrifugación analítica. ¿Y qué es lo que pasa? En realidad, esto es una sobresimplificación, ¿de acuerdo? Yo esta vez estoy asumiendo que todas las partículas van juntas y nada, no se difunden ni nada. Y en 1929, un señor Lamb, que se ve que estaba leyendo los trabajos de Svedberg, se sentó y dijo, che, acá las cosas no son tan sencillas, porque si yo tengo una partícula que difunde en un campo gravitatorio, su posición en función del tiempo no es tan simple como algo que baja derecho. Va a difundir y va a tener un boundary que va a tener una formita particular, y yo puedo describir ese boundary, ¿de acuerdo? Entonces, se puso a hacer ecuacioncita diferencial y llega a esta conclusión, que el cambio de la posición, la derivada parcial de la posición de las partículas en el espacio y el tiempo respecto del tiempo, vale todo esto. Es una ecuación que tiene el coeficiente de difusión y el coeficiente de sedimentación. ¿De acuerdo? En el coeficiente de difusión está la fricción y el coeficiente de sedimentación. Esta ecuación permite describir exactamente la forma de estas curvitas. O sea, no solamente la posición del boundary, del límite. Esta ecuación me describe simplemente la posición del límite, que está bien, pero no es tan maravillosa. Esta me describe la forma completa de esta curvita de posición de las partículas en función del tiempo. Ahora, es una ecuación muy maravillosa, pero
prácticamente no se usó durante, a ver, déjame ver, de 1930 a 1960 años, 60 y pico de años. ¿Por qué? Porque es una ecuación diferencial parcial que no tiene solución analítica. Es decir, yo no puedo calcular la posición en función del tiempo a partir de esta ecuación si conozco el coeficiente de difusión y el coeficiente de sedimentación en forma explícita. Fíjense que tenemos de un lado y del otro la posición en función del tiempo. Entonces como que quedó un poquito en el olvido, se hicieron simplificaciones de esto y demás, hasta que en los 90, un buen hombre, me olvidé el nombre de este señor que resucitó todo esto, y dijo, che, tenemos computadoras buenas y se pueden hacer cálculos numéricos de esto. Así que vamos a resucitarlo. Y se puso a hacer cálculos numéricos y con la ecuación de Lamb pudo, ahora vamos a ver, mejorar muchísimo los datos que se obtienen. Fíjense qué es lo que hacen, cómo pueden modificar los distintos valores de S y de D a los boundary de sedimentación. Acá tengo por ejemplo, acá en el medio tengo un sistema, estos dos son sistemas donde tienen poca difusión respecto a la sedimentación. Son como si fueran pelotitas que van todas juntas para abajo. El borde es prácticamente recto. ¿De acuerdo? A medida que aumenta el coeficiente de difusión, el borde se va ensanchando. ¿Por qué? Porque tienen algo que las empuja para abajo, pero la difusión las hace mover el borde. Y podemos llegar a extremos, esto es un típico de lo que ocurre con proteínas desordenadas, donde el coeficiente de difusión prácticamente le gana al coeficiente de sedimentación. Y el boundary se dispersa mucho más rápidamente. Puede haber partículas que flotan, por ejemplo, acá son cosas que flotan, que no se van al fondo, de acá abajo. Y esto es lo que ocurre, hay sistemitas que permiten generar un layer, una capita en el extremo de la celda y ver cómo evoluciona esa capita en el tiempo. Esto da también muchísima información. Pero bueno, en cualquier caso, la ecuación de Lamb permite describir exactamente cualquiera de estas situaciones. Y me da mucha más información, ¿de acuerdo? Entonces, este señor, que ahora me voy a acordar el nombre, hizo un programita que llamó SetFit, que permite hacer un análisis que se llama de CDS, o sea, de concentración o de cantidad de coeficientes de sedimentación en el sistema. ¿Qué es lo que hace? Toma la ecuación de Lamb, hace una integración numérica y ajusta los datos, la curva de sedimentación, a una distribución continua de coeficientes de sedimentación. Esto parece muy complicado, pero es bastante sencillo. Imagínense que yo tuviera una sola partícula. Si yo tuviera un solo tipo de partícula, lo que esperaría es sacar un solo coeficiente de sedimentación y un solo coeficiente de difusión. Y sería muy feliz. Y eso es un poco la simplificación que hago acá. Tengo una sola partícula. Y acá no sería ningún problema. Ahora, si yo tengo dos partículas, para ajustar, para describir mi sistema, digamos, si yo tengo dos partículas y trato de ajustar mi sistema a una sola partícula, no va a andar. O sea, si yo digo, espero que mi coeficiente, que mi curva de sedimentación tenga esta forma, no va a tener esa forma porque no van a ser una sola partícula, va a ser dos partículas. Entonces tengo que meter dos ecuaciones de Lamb de dos partículas diferentes para tratar de describirlo. Si yo tuviera tres partículas, tenía que meter ecuaciones de Lamb de tres partículas diferentes para describirlo. Lo que hizo este señor fue decir, no vamos a poner una, dos, tres, cuatro, cinco partículas, vamos a hacer una distribución completa de partículas, de distribución continua de coeficientes de sedimentación. Vamos a ver cuántos coeficientes de sedimentación necesito para describir todo este set de datos, que es un montón de información, es una cantidad enorme de información lo que hay en un set de datos completo de ultrasimplificación analítica. Y eso permite, a partir de un experimento como este, donde tengo los valores de absorción en función del tiempo, de la posición para distintos tiempos, calcular no un coeficiente de sedimentación, sino todos los coeficientes de sedimentación que son necesarios para reproducir esos datos. Y acá básicamente puedo ver que tengo tres tipos de partículas, una más liviana, una más pesada y otra más pesada. Necesito esta distribución para que los datos ajusten bien. Si yo pusiera solamente una única partícula, los datos no ajustarían tan bien como ajustan con esto. ¿De acuerdo? Y eso hace que sea un sistema muy poderoso, porque yo puedo discriminar de una forma mucho más precisa de lo que lo puedo hacer por DLS,
la homogeneidad o heterogeneidad y la composición de partículas que tengo en mi sistema. ¿De acuerdo? De vuelta, si viene esta empresa farmacéutica y me dice, tengo esta formulación, ¿cuántas partículas tengo? ¿Y qué tipo de partículas tengo? Yo quisiera tener una ultracentrífuga analítica para respondérselo porque es la forma más precisa y la que mejor información me va a dar sobre la heterogeneidad o la homogeneidad de mi sistema. ¿De acuerdo? Bueno, este es un tipo de experimento que se puede hacer, que es el experimento de velocidad de sedimentación. El experimento de velocidad de sedimentación lo que hago es pongo mi sistema, lleno mi celda, la pongo a dar vuelta y veo cómo las partículas se van yendo al fondo. Y lo registro. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer con una ultracentrífuga analítica? Lo que puedo hacer es poner la centrífuga no tan rápido, pongámosle 10.000, 20.000 RPM, y esperar, 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 esperar. ¿Qué es lo que va a pasar? Las partículas van a empezar a bajar, ¿de acuerdo? Pero, como yo creo un gradiente de concentración cuando las partículas bajan, cuando yo tengo un gradiente de concentración, las cosas difunden, ¿de acuerdo? Entonces, la difusión va a tender a contrarrestar ese gradiente de concentración. Si yo espero suficiente tiempo, voy a llegar a una situación donde la sedimentación y la difusión se equilibran, ¿de acuerdo? En cada punto de mi rotor es tan fuerte la sedimentación como la difusión que me da la diferencia de concentración. En el momento en que la difusión, que depende de la derivada de concentración respecto a la posición, iguala la, la sedimentación, que está dada por la aceleración de la gravedad, puedo calcular con mucha precisión cuál es la concentración que espero en cada punto del rotor en función únicamente del peso molecular. En esta ecuación, que es concentración en función de la posición del rotor, la única variable es el peso molecular. Si yo conozco la densidad y el volumen molar parcial de mi sistema, la densidad del solvente y el volumen molar parcial de mi sistema, la única variable es el peso molecular. Es decir, que la distribución de la concentración va a depender solamente del peso molecular de estancia en estudio y de su volumen molar parcial. El volumen molar parcial se puede calcular a partir de la composición de aminoácidos de una proteína, así que es una cosa que me la puedo sacar de encima, es decir, que depende solamente del peso molecular. Y puedo calcular el peso molecular con mucha precisión, y este fue el experimento que usó Svedberg en 1926 para calcular el peso molecular de hemoglobina. Bueno, esto se lo voy a contar muy brevemente porque ya se hizo largo. Si yo tengo, hasta ahora estuvimos hablando de sistemas que pueden ser heterogéneos, homogéneos. Acá, si yo tuviera más de un peso molecular, tendría que calcular una distribución con más de un peso molecular, obviamente. Se puede hacer, no es difícil. Acá puedo calcular una distribución con varios coeficientes de sedimentación. Pero bueno, una cosa es cuando yo tengo una muestra que es heterogénea porque es heterogénea, y otra cosa cuando tengo una muestra donde las cosas interactúan. Cuando tengo una muestra donde las cosas interactúan, el sistema se vuelve más complejo. ¿De acuerdo? Porque voy a tener componente, por ejemplo, si tengo A más B que me da complejo AB, voy a tener en mi sistema componente A, componente B y complejo AB. ¿De acuerdo? Cada uno con su coeficiente de sedimentación y su peso molecular. ¿De acuerdo? Entonces, los experimentos de coeficiente de velocidad de sedimentación en estos sistemas son súper descriptivos porque me permiten calcular una isoterma completa si yo hago el mismo experimento a diferentes velocidades. No voy a entrar en detalles de qué es lo que se ve acá. A distintas velocidades, como va a haber distinta cantidad de complejos, la velocidad de sedimentación aparente va a ser distinta. La cantidad de sistema libre que tengo, digamos, las ecuaciones son un poquito más complicadas para meterse en eso, pero créanme que es una forma muy buena, digamos, y muy no invasiva, muy directa de describir el sistema en equilibrio. ¿De acuerdo? También puedo hacer lo mismo cuando yo tengo un sistema de A más B que A complejo AB a partir de equilibrio de sedimentación. Sobre todo si yo me las arreglo para tener algo que dé más señal o que poder diferenciar la señal de AB y del complejo AB. Típicamente se puede marcar, que pueden marcar proteínas con fluoróforos o con cromóforos, con lo que sea, de forma tal de poder diferenciar las distintas componentes y poder calcular la curva de equilibrio eh, resultante y ajustarla al
a mi ecuación de equilibrio. Lo que tiene de bueno esto es que me genera automáticamente, el propio experimento me genera una distribución de concentraciones a lo largo de la celda. Es decir, que yo analizo una isoterma completa en un solo experimento. Ustedes habrán visto que por ejemplo, si yo quiero calcular una constante de unión, típicamente lo que hago son experimentos de titulación donde pongo distintas cantidades de un componente y de otro y mido alguna señal. Y tengo que hacer muchas mezclas para ver eso, ¿de acuerdo? Tengo que hacer una mezcla con cada ratio de distintos componentes. Acá, las distintas mezclas están todas dentro de la celda. En cada punto de la celda tengo una concentración distinta de cada uno de los componentes y estoy haciendo una isoterma de unión completa en un solo experimento. Es súper robusto, ¿de acuerdo? Bueno, entonces para resumir y para terminar esta clase, la ultrasensibilización analítica es un método maravilloso. El aparato es súper caro, eso no se los dije, una ultrasensibilización analítica debe estar en 150 lucas, estamos hablando de 150.000 dólares, es carísimo, pero, y de hecho en Argentina no sé si hay alguna en funcionamiento, sí en otros lados, si uno quiere hacer ultrasensibilización analítica por alguna razón, tiene que establecer una colaboración con algún amigo que tenga. Pero es muy, muy bueno en varias situaciones, ¿de acuerdo? Y en ultrasensibilización analítica tenemos dos tipos de experimentos. Experimentos de velocidad de sedimentación, donde sigo el borde de sedimentación y lo puedo ajustar con este programa SetFit. Son experimentos relativamente cortos, duran horas, y me sirven para medir coeficiente de sedimentación, ¿de acuerdo? Y tengo experimentos de equilibrio, que pueden ser muy largos, o sea, por ahí tienen que dejarse el sistema equilibrando días, un día, 2 días, 3 días a veces, pero me permite medir con muchísima precisión los pesos moleculares. Y sobre todo, más interesante, cuando son los pesos moleculares del sistema en equilibrio. Entonces, en resumen, la ultracentrifugación analítica permite medir con mucha precisión distribución de componentes, especies, homogeneidad en mezcla, como pueden ser formulaciones o formación de complejas, y isotermas de unión en experimentos del equilibrio en mezclas limpias. Bueno, y con esto damos por terminado la clase de tamaño y forma. Espero que les haya gustado y en algún momento vamos a tener un encuentro para discutir lo que no haya quedado claro.